Hospital de Moquegua. La escena que describe el dueño de casa parece sacada de la película El Padrino, solo que el hombre que cobra la extorsión o el cupo escaló hasta la cumbre del poder político. Era una noche de invierno en Lima, 3 respetables ingenieros departían en la sala de una casa con vista a una laguna, comían bocaditos y tomaban discretamente unos tragos hasta que el anfitrión dio la señal para que uno de ellos se parara, caminara unos pasos y dejara el dinero encima de una repisa. Casi como si estuviesen sincronizados, otro de los contertulios también se paró de inmediato, llegó a la repisa, agarró el paquete y se lo guardó en los bolsillos. No hay palabras, solo miradas, gestos, señales. Hasta que el hombre que llevó el dinero dijo con voz discreta: "Con esto ya cumplimos". El otro, que se movió para recogerlo, solo asintió con un gesto manual en señal de conformidad. Dos de los ingenieros de esta escena eran flamantes ministros de Estado de un gabinete autoproclamado como de lujo. El tercer ingeniero, un prominente constructor, había llegado ahí a pagar una antigua deuda, intimidado por el reciente poder de su acreedor, quien, además de ministro en el estratégico sector para sus negocios, el de transportes y comunicaciones, había sido elegido como primer vicepresidente para los siguientes 5 años. Así que había decidido saldar la deuda llevando esa noche $60.000 en efectivo, en 3 fajos, 2 dentro de un sobremanila y uno suelto, con los billetes amarrados con una liga. El que describe esta escena surrealista no es Mario Puzo, ni el personaje central es Marlon Brando interpretando a Vito Corleone. Es el relato detallado del anfitrión, del amigo, del supervisor de las obras, del intermediario, del cómplice, ahora convertido en el delator. En el hombre que ha abierto una caja de Pandora en forma de 2 teléfonos inteligentes que guardan secretos, evidencias y pruebas. Todo eso forma parte de una carpeta fiscal de colaboración con la justicia anticorrupción. Y el hombre que recogió el dinero insiste en negarlo todo compulsivamente. Solo que ahora ya no es el hombre con más poder en el país, es un candidato que quiere tener inmunidad parlamentaria y recuperar su poder político, pidiendo votos en plena pandemia. Solo que él ya está vacunado. Todo empezó con la necesidad imperiosa del pueblo de Moquegua de contar con un nuevo hospital en la región después del terremoto del 2001. El antiguo hospital que sobrevivió al desastre tenía más de medio siglo de vida y sus instalaciones quedaron dañadas después del sismo que devastó una buena parte del sur del país. Desde aquella tragedia, todos los presidentes regionales de Moquegua querían construirlo, pero nadie lograba tener los millones de soles para hacerlo. Vizcarra sí logró que el gobierno de Ollanta Humala le aprobara la obra y le transfiera los recursos para construir ese nuevo hospital general, que en la nomenclatura del Ministerio de Salud se le conoce como de nivel segundo. En el segundo semestre del 2013, el tercer año de gestión de Martín Vizcarra al frente de la región Moquegua, se había decidido realizar una licitación internacional con la ayuda de la UNOPS para escoger la compañía de ingenieros que trazara el proyecto y elaborara el expediente técnico. También el consorcio que tuviera a su cargo no solo la construcción del nuevo hospital, sino también la habilitación de un hospital provisional mientras se construyera el nuevo. La obra se llamó Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua nivel segundo a 49. Como es usual en toda obra pública, se necesitaba contratar una empresa especializada que supervisara el proyecto tramo por tramo. Toda obra pública empieza por un expediente técnico. El del Hospital de Moquegua, al igual que el proyecto de irrigación Lomas de Hilo, estuvo a cargo de la empresa Asesores Técnicos Asociados SAC, ATA, de propiedad del amigo de Vizcarra, el ingeniero José Manuel Hernández Calderón. ATA cobró 7 millones de soles por esos trabajos. La Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, fue la elegida para ayudar a hacer realidad el nuevo hospital. Firmó un convenio 50 con el gobierno regional de Moquegua la última semana de agosto del 2013 y de inmediato empezó a trabajar para hacer que empresas nacionales y extranjeras especializadas, solventes y con vasta experiencia en el mercado de la construcción y la supervisión se interesasen en este concurso público, que tenía un presupuesto original de 135 millones de soles 51. El martes 12 de noviembre del 2013, 2 postores presentaron, en sobrecerrado, sus propuestas para la construcción del nuevo hospital de Moquegua. El consorcio Moquegua primero conformado por las compañías Ingenieros Civiles Asociados, ICA, Mantenimiento y Proyectos Generales SAC y Cucova postuló con 146.510.359 soles.
El segundo postor era el consorcio hospitalario Moquegua formado por las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. ICSA, e INCOTSA Contratistas Generales, INCOT, quienes presentaron una oferta económica de 126.506.231 soles, exactamente 20.004.128 soles por debajo de su competencia. La UNOPS revisó ambas propuestas bajo una metodología de evaluación, que constaba básicamente de 4 grandes criterios. Examen preliminar de las ofertas, evaluación técnica, evaluación financiera y, finalmente, evaluación del precio de las ofertas. Una metodología que la UNOPS suele aplicar con base en su experiencia internacional, pero buscando los criterios locales más precisos para cada licitación. Abiertos los sobres y analizadas las propuestas, se convocó al consorcio hospitalario Moquegua, el que había ofertado menor precio para la obra, a una reunión el lunes 18 de noviembre en las oficinas de la UNOPS en Lima, ubicadas en la avenida Pérez Araníbar 750, en Magdalena del Mar. A esa reunión asistieron por ICSA el representante legal de la empresa y gerente técnico, Javier Jordán Morales, y Rafael Granados Cueto, en su calidad de gerente comercial. Por INCOT, la otra empresa constructora que formaba el consorcio, fue el ingeniero Jorge Iturrizaga Santos. Representando al gobierno regional de Moquegua estuvo Martín Vizcarra Cornejo. Por lo menos eso es lo que dice el acta de la reunión, que está en los archivos del gobierno regional de Moquegua. Por la UNOPS participaron el oficial a cargo, el brasileño Fernando Cotrim Barbieri, y las funcionarias peruanas Alexandra Kianmar Paredes y Karina Ruiz Ruiz. En la reunión, tanto los representantes de la UNOPS como el presidente regional de Moquegua solicitaron a los empresarios del consorcio hospitalario Moquegua que hicieran una revisión de su oferta económica inicial, ajustándola para que sea una cifra menor. Les explicaron que, aun cuando su oferta había sido la más baja del concurso, la suma propuesta era superior a la disponibilidad presupuestal con la que contaba el GORE Moquegua para la obra. Los empresarios constructores se tomaron unos días para ajustar sus cifras, ver su nivel de rentabilidad como consorcio y decidieron no perder la obra concediendo una rebaja en sus utilidades. Hay una conversación de WhatsApp entre Martín Vizcarra y José Hernández del día jueves 28 de noviembre del 2013, donde Vizcarra le pide a Hernández el teléfono de Jordán, que no es otro que Javier Jordán Morales, el gerente general y representante legal de ICSA. Esos mismos días, de la última semana de noviembre del 2013, Hernández participaba de la edición número 51 de la Conferencia Anual de Ejecutivos, CADE, 2013, que había empezado el miércoles 27 en el balneario de Paracas. Uno de los 1000 empresarios que participaban de esa CADE era Rafael Granados Cueto, el gerente comercial de ICSA. Granados ha recordado ante el fiscal Juárez que, en esa CADE, en un intermedio de las exposiciones en el evento, se le acercó el dueño de ATA, José Hernández, para decirle que tenía un encargo urgente del presidente de la región Moquegua para el consorcio hospitalario Moquegua. Granados pensó que se trataba de la rebaja que habían solicitado unos días antes en las oficinas de la UNOPS, sobre la cual hasta ese día el consorcio no había respondido formalmente. Pero Hernández retrucó de inmediato para decirle que faltaba algo más que la rebaja, para proceder a firmar la buena pro de la obra. Fue más explícito, le dijo que lo que pedía el ingeniero Vizcarra era algo para él, ese algo era un aporte de 1,3 millones de soles adicionales a la rebaja solicitada. O sea, Vizcarra, en boca de Hernández, estaba pidiendo groseramente una coima. Con eso, aclaró Hernández a Granados, el presidente regional de Moquegua se comprometía a dar la aprobación a la oferta del consorcio formado por ICSA INCOT. Hernández, además de ser el dueño de ATA, la empresa que tuvo a su cargo la elaboración del expediente técnico e iba a ser el supervisor de la obra, también fungía de intermediario de Vizcarra. Coincidentemente, al día siguiente, el último día hábil de ese mes, el viernes 29 de noviembre del 2013, el consorcio entregó su propuesta económica rebajada, que fue de 123.456.590,79 soles, incluido IF 52, 3 millones de soles menos que la propuesta inicial, 3.049.640,82 soles. Esa decisión era, también, una respuesta tácita de que aceptaban el pedido de coima de Vizcarra. El penalista Eduard Álvarez Irala, abogado de la constructora ICSA en esta trama de corrupción que investiga el equipo especial Lava Jato de la Fiscalía, sostiene que para sus clientes el pedido de Vizcarra fue una extorsión.
Explica que el consorcio hospitalario Moquegua ya había decidido hacer una rebaja de su oferta económica de alrededor del 2,5% del valor total, sacrificando sus utilidades con la idea de no perder el proyecto. Dicen que todo el proceso de licitación con la UNOPS fue transparente y hasta ejemplar, muy diferente a lo que estaban acostumbrados a hacer en el corrupto Club de la Construcción, especialmente con las obras licitadas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Que esa obra, la del Hospital de Moquegua, la habían ganado en buena ley. Sin embargo, todo empezó a cambiar apenas terminó la última reunión en la UNOPS donde se les pidió rebajar su oferta inicial. Llegó el mensaje de Hernández con la advertencia categórica. Si no pagan la coima, Vizcarra no firmaría el contrato. Analizaron las bases del concurso, las prerrogativas y responsabilidades de la UNOPS y se dieron cuenta de que sí, efectivamente, era el presidente regional el que tenía la sartén por el mango. Podría usar cualquier argumento para anular el proceso de licitación internacional y negarse a firmar el contrato. El ingeniero Javier Jordán Morales se comunicó con Jorge Iturrizaga de Incot para decidir qué hacían como consorcio ante semejante pedido. Álvarez sostiene que sus clientes se vieron obligados a acceder al ilegal pedido para no perder el contrato. Además, en ese concurso público ya habían hecho una inversión considerable, comprando las bases, pagando a asesores externos para elaborar su propuesta técnica y económica al detalle, formalizando el consorcio en registros públicos, entre otros gastos. Era mejor ganar menos que perder la obra, fue el pensamiento pragmático de estos empresarios ya acostumbrados a resolver este tipo de ilegales pedidos por la ruta del soborno. Lo nuevo en este caso era que Vizcarra había usado a la UNOPS para despejar en el presente y en el futuro cualquier halo de contubernio y licitud en la licitación 132 fue a través del mismo emisario, José Manuel Hernández Calderón, que el consorcio hospitalario Moquegua respondió explícitamente a Vizcarra que sí pagaría la coima de 1,3 millones de soles, equivalente al 1% del precio final total de la obra. Pero propuso hacerlo en cómodas cuotas periódicas durante los 2 años que durara la obra en la medida de los avances y los desembolsos del Gore Moquegua. Vizcarra aceptó. Medio en serio, medio en broma, entre los empresarios del Club de la Construcción se comentaba que el gobernador de Moquegua había estrenado una nueva modalidad de arreglo. Pedía rebaja al consorcio ganador de 2% de la obra con el fin de promocionarse como un gran negociador en favor de los intereses de su pueblo, aduciendo que se ahorró más de 2,5 millones de soles gracias a su intervención. Pero por debajo exigía un soborno adicional del equivalente al 1%. Es decir, en esta obra, las constructoras del club igual destinaron el mismo 3% para asegurarse la buena pro, solo que una parte, 2/3, fue para la rebaja y otra, 1/3 restante, para el conocido e infalible método de coimear a la autoridad que decidía. El otro método diferente a los cánones del Club de la Construcción era que, en este caso, ellos no habían sido los que tomaron la iniciativa para el soborno porque asumían que la intervención de la UNOPS aseguraba un concurso transparente, sino que el pedido fue del gobernador. Pequeñas diferencias, igual resultado. En Moquegua, los empleados del gobierno regional, que siempre conocen el detrás de cámaras de los contratos y licitaciones, comentaban que el método de Vizcarra era una versión más sofisticada de lo que hacía su antecesor Jamocho, quien llegó a declarar en público que, efectivamente, él había robado, pero que no lo hacía en volquetes o tráileres, como lo estaban haciendo otros gobernantes, en alusión a Martín Vizcarra, sino apenas en carretilla. Y terminó con una frase que ha quedado inmortalizada en su biografía política. Pero lo que yo robé lo compartí con ustedes, en que llegué un pan a su casa. Y vamos a seguir trabajando para que la riqueza sea compartida con ustedes. 53. Las constructoras se la llevan solas. El acto de corrupción consiste, también, en borrar las huellas o, lo que es mejor para los corruptos, no dejar evidencia de los sobornos y del patrimonio mal habido. Por eso que los pactos no suelen ser explícitos, nunca por escrito, salvo que sea un mensaje escueto, cifrado por el chat del teléfono. Los acuerdos son pactos de caballero, sin contratos escritos, sin firmas, sin facturas, menos escrituras públicas. A veces sin verbalizarlos, siquiera. En el caso del Hospital de Moquegua, el compromiso del consorcio que ganó la buena pro era desembolsar 1,3 millones de soles en 8 cuotas, 5 de 200.000 soles y 3 de 100.000 soles. La contraprestación que prometió tácitamente el sobornado era cumplir con autorizar los desembolsos progresivos conforme iba avanzando la obra. En este acuerdo, había un detalle que jugaba en contra de Vizcarra.
El contrato se firmó el 18 de diciembre del 2013 y, si no se producía un retraso en las obras o algún contratiempo, el hospital debería estar listo para inaugurarse 530 días después. Es decir, Vizcarra dejaría de ser presidente regional 5 meses y medio antes del día proyectado para acabar la construcción del hospital. Entonces tenía que hacer todo lo posible para desembolsar la mayor cantidad de millones antes del fin de su mandato porque, si no, solo le quedaría confiar en la buena fe de sus cómplices, y en la diligencia de su sucesor que podría poner trabas a una de sus obras llamadas pomposamente emblemáticas. Por eso que, de manera veloz, 2 días después de firmado el contrato, Martín Vizcarra autorizó pagar al consorcio hospitalario Moquegua un adelanto del 20% del valor total de la obra, que eran un poco más de 24 millones y medio de soles, 24.691.318 soles, cuando ni siquiera se había hecho entrega del terreno. Un informe de la Contraloría General de la República 54, terminado 5 años después de este pago acelerado, concluye que fue irregular. De acuerdo al contrato, el adelanto directo procedía una vez culminado el expediente técnico. El expediente técnico del hospital se aprobó recién un año después que el consorcio hospitalario Moquegua haya cobrado los 24 millones, cuando los constructores se preparaban para cobrar otros 41 millones más, en una operación también cuestionada por la Contraloría, a la que la prensa ha llamado el pitufeo moqueguano, comparándolo con el método que usó el partido Fuerza Popular para ingresar a sus arcas el dinero que le entregó para su campaña de manera subrepticia la empresa Odebrecht. Apenas el consorcio hospitalario Moquegua cobró el primer cheque de 24 millones de soles, inició el pago del soborno acordado con Vizcarra en 8 cuotas. Los sobornadores, acogidos a la ley de colaboración eficaz, han explicado con detalles al fiscal Germán Juárez Atoche cómo se le pagaba la coima a Martín Vizcarra. A diferencia de lo entregado por Obraín Saastaldi, cuando el exgobernador iba personalmente a sus oficinas por el dinero, en este caso confió más en su amigo Hernández. Era él quien coordinaba con su colega Rafael Granados cada vez que se iba a recoger el dinero en efectivo. No lo hacía Hernández directamente, lo encargaba a su chofer de confianza, Carlos Aranda Huamán, quien recogía el sobre Manila con 200 o 100.000 soles, dependiendo de lo acordado, en las oficinas de ICSA en la avenida Aramburu 651 en San Isidro. Hay una conversación en el chat de WhatsApp donde Hernández le pasa el contacto o número telefónico de su chofer a Vizcarra, era una coordinación para entregarle el penúltimo pago ilegal de ICSA. El chofer Aranda Huamán, que hace varios años que no trabaja más para la empresa ATA, ha confirmado a la fiscalía que, en varias oportunidades, por encargo de su jefe, el exministro de Agricultura Juan Manuel Hernández, recogió sobres Manila llenos de billetes de las oficinas de ICSA y los llevó al departamento del expresidente Vizcarra, en la cuadra La Avenida 2 de Mayo, en San Isidro. Carlos Aranda ha precisado detalles al fiscal Juárez Atoche sobre una oportunidad en que asegura haber entregado el sobre en las manos de Vizcarra en la puerta de su departamento. El abogado de Fernando Castillo Divós, el penalista Eduardo Álvarez Irala, ha explicado que las dos empresas consorciadas para la obra del hospital de Moquegua habían establecido un método subrepticio para obtener el efectivo que entregaban a Vizcarra como soborno. En unos casos, en complicidad con sus proveedores de confianza, sobrevaluaban el precio de ciertos insumos o materiales que necesitaban para la construcción del hospital para que, hechas las sumas y restas, precio real menos impuestos, pudieran disponer del saldo en efectivo para el soborno. En otras oportunidades, utilizaban similar sistema con ingenieros jóvenes que trabajaban en empresas que daban servicios a ICSA, a los que solicitaban recibos por honorarios profesionales por supuestas consultorías que nunca existieron. Una vez que lograban liberar el efectivo, lo guardaban en la caja fuerte de la oficina esperando el nuevo requerimiento de Hernández. Fernando Castillo Divós también ha declarado ante el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público que conoció personalmente a su sobornado recién en diciembre del 2015, un año después de haber iniciado los ilegales pagos. Fue en la CADE, que ese año preelectoral se organizó para escuchar a los principales candidatos presidenciales en la tranquilidad del balneario de Paracas, en Ica. Vizcarra no fue como gobernador regional sino como cotizado gestor público provinciano que estaba a punto de dar el salto a las ligas mayores de la política nacional 55. Un amigo constructor en común los presentó y, según Castillo Divós, la charla fue intrascendente. Vizcarra estaba particularmente parco. El grupo Incotsac fue el último en pedir acogerse a la colaboración eficaz en la investigación que sigue el fiscal Germán Juárez Atoche.
Sus funcionarios entregaron al equipo especial Lava Jato del Ministerio Público un paquete de documentos y correos electrónicos que confirman la ruta del dinero para sobornar a Vizcarra. Son pagos por supuestas compras o servicios que les permitían tener efectivo para la coima a Vizcarra, también coordinaciones explícitas a través del correo electrónico entre los funcionarios de ambas empresas con el mismo objetivo. Es verdad que, cuando dejó de ser presidente regional, Martín Vizcarra perdió su poder para exigir el cumplimiento en el pago de la coima en cuotas. Suele pasar en todo, por eso el adagio popular. A rey muerto, rey puesto. En un mensaje de texto enviado por WhatsApp al intermediario Hernández, que seguía siendo el supervisor de la obra y, por lo tanto, tenía una herramienta de presión al consorcio hospitalario Moquegua, Vizcarra le dice: dile a Rafael que ya terminó febrero. Y hace un mes enero. Vizcarra estaba reclamando porque no le habían pagado en enero, como estaba previsto, tampoco al mes siguiente. Era el jueves 26 de febrero del 2015, a las 11:19 de la mañana. Hernández solo respondió: ok. Para el equipo especial Lava Jato, ha quedado claro ese primer tramo de miles de soles blanqueados para cumplir con el ilegal pedido del expresidente regional de Moquegua. En lo que viene trabajando el fiscal Juárez es en establecer a dónde fue a parar ese dinero mal habido, cómo lo ha invertido Vizcarra, si lo tiene a buen recaudo en algún lugar o paraíso financiero. No es una tarea fácil seguir la ruta del dinero sucio. Cada vez hay más mecanismos de ingeniería financiera offshore, construidos para bloquear el rastro de un dinero dudoso. Pero tampoco es imposible. No hay crimen perfecto, ni corrupto que lo resista. Lo que sí ha podido establecer el impertérrito fiscal Germán Juárez es que, de las 8 entregas, solo en 2 participó personalmente Martín Vizcarra. La primera, el día que llegó hasta las oficinas de ICSA en San Isidro, y la última entrega, que fue en la casa del intermediario Hernández, en la calle San Francisco, 31 Las Lagunas, en La Molina. La noche de la repisa. El pitufeo moqueguano. El año 2014 fue el último de la gestión de Martín Vizcarra en la presidencia del gobierno regional de Moquegua. La construcción del hospital había sufrido ostensible retraso a diciembre de ese año, los días pasaban sin que se pudiera avanzar con un segundo desembolso importante para la obra, los 41 millones de soles como adelanto para la compra de materiales. Aunque Vizcarra tenía una buena razón para exigir diligencia a sus funcionarios en todos los procesos concernientes al hospital, no todo estaba en su cancha. Para el adelanto de la millonaria cifra por materiales, hacía falta la firma de un convenio con el Ministerio de Salud que tenía la nomenclatura burocrática de Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud. Era necesario que el GORE Moquegua se adscribiera a este programa para que el Tesoro Público pudiera transferirle otra partida presupuestal para el hospital. El requisito era quedar obligado a someterse a la supervisión del MINSA. Recuerdan sus colaboradores más cercanos que Vizcarra movió cielo y tierra, incluso haciendo gestiones directas con el presidente Ollanta Humala, para que se hiciera antes del fin de su mandato. Logró que se firmara el 30 de diciembre, un día antes de que finalizara su gestión. Las últimas 24 horas de su mandato fueron de trabajo febril e imparable hasta pagarle al consorcio los 41.869.086 soles autorizados por concepto de otorgamiento del adelanto para la adquisición de materiales. Sin embargo, esto no fue ni fácil ni del todo legal, por lo menos según el informe de auditoría de la Contraloría. Los auditores encontraron que, a pesar de que el contratista solicitó el adelanto de materiales sin que se haya dado inicio a la ejecución de la obra, el supervisor, la empresa ATA de Hernández, no observó esa irregularidad. Todo lo contrario, dio trámite diligente a la solicitud del mismo día que el consorcio hospitalario Moquegua lo pidió. 56. Los mensajes de WhatsApp entre Vizcarra y Hernández conocidos años después, cuando su negado ex amigo se acogió a la ley de colaboración eficaz, confirman la jugada en pared entre ambos, aprovechando la posición de la empresa ATA, supervisora de la obra. Todo empezó el mismo martes 30 de diciembre con una carta de la empresa ATA, solicitando al gerente general del GORE Moquegua, Edmer Trujillo Mori, el pago del adelanto por materiales. Minutos después, Trujillo remitió un memorándum a la directora de administración de la región autorizando el pago. El documento firmado por Trujillo tiene una frase final que cobraría relevancia para la defensa del hombre que, en el gobierno de Vizcarra, ha sido ministro en las carteras de Vivienda y Transportes. El párrafo de Trujillo autorizando el pago a Ney Alejandra Salazar Torres, la exdirectora regional de administración, dice que considera procedente la solicitud de dicho contratista, motivo por el cual sírvase a tramitar el pago de lo solicitado, previo cumplimiento de las normas pertinentes.
La señora Nelly Salazar ya falleció, no está para explicar la verdad de esa orden. Trujillo, sin embargo, ha declarado a la prensa que Vizcarra no dio órdenes ilegales y que él no se acogerá a la ley de colaboración porque no ha cometido ningún delito como gerente general de la región Moquegua. La Contraloría ha encontrado que ese desembolso express se hizo mediante 133 comprobantes de pago girados el mismo día 31 de diciembre por montos que no excedían los 310.000 soles cada uno. Para los auditores de la Contraloría esto se llama fraccionamiento, cosa que prohíbe la Ley General de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La prensa ha llamado a este pago el pitufeo moqueguano. En su descargo, Martín Vizcarra ha sostenido que se tuvo que hacer los pagos de esa manera, el último día del año y fraccionándolo en 133 pagos, porque si no, el gobierno regional de Moquegua iba a perder la partida presupuestaria que es anual. Media verdad, pues en la administración pública existe la figura de comprometer pago, que no es otra cosa que destinar la plata para el pago sin hacerlo efectivo hasta que se cumplan todos los requisitos y trámites. La norma establece que la institución tiene un plazo hasta de 2 meses para hacer efectivo el desembolso o devengar. El apuro de Vizcarra se explica porque la persona que lo iba a reemplazar, ganador de las elecciones de noviembre del 2014, era Jaime Rodríguez Villanueva, Jamocho, quien fue elegido por segunda vez gobernador de Moquegua, enemigo político declarado de Martín Vizcarra. Probablemente Vizcarra suponía que Jamocho iba a poner todas las trabas posibles para continuar el pago de esos 41 millones como adelanto para materiales. Así que se aseguró, porque eso dependía que el consorcio hospitalario Moquegua le siguiera pagando el soborno. Las irregularidades advertidas por los auditores en el pago de adelanto por materiales fueron denunciadas en su momento por el procurador público del Gore Moquegua en la gestión que sucedió a Vizcarra. En agosto del 2017 el fiscal Luis Armando Ortiz Ticona del tercer despacho en delitos de corrupción de Moquegua archivó la denuncia con argumentos que hoy resultan sospechosos. Un año después, el Frente Anticorrupción de Moquegua insistió en denunciar por segunda vez el caso. Su presidente, Jesús Paredes, firmó una nueva demanda ante el Ministerio Público. El martes 27 de noviembre del 2018, cuando Martín Vizcarra llevaba 244 días como presidente de la República, el fiscal anticorrupción Víctor Muñoz Leiva no hizo nada por investigar judicialmente este caso. Archivó por segunda vez esta denuncia penal. El 9 de octubre del 2020, exactamente un mes antes de que Vizcarra fuera vacado por incapacidad moral permanente para gobernar, el procurador de la Contraloría presentó una tercera denuncia penal por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo contra 14 exfuncionarios del gobierno regional de Moquegua, empezando por Martín Vizcarra. La denuncia fue consecuencia del escándalo mediático después de conocerse las declaraciones de los delatores de Vizcarra. Ha sido derivada al fiscal coordinador del sistema anticorrupción de Moquegua. El nuevo hospital de Moquegua terminó costando 270 millones de soles, exactamente el doble de lo presupuestado. Según el contrato tenía que inaugurarse en julio del 2015, mas se culminó 4 años y 4 meses después, el 22 de noviembre del 2019. Según los médicos del hospital, aún no cuenta con el 100% de los equipos y, lo que es más grave, la mayoría de los equipos que se entregaron como nuevos son máquinas antiguas reconstruidas. Otro tema para investigar. Su principal gestor, Martín Vizcarra Cornajo, tuvo el honor de inaugurarlo como presidente de la República 4 meses antes que llegara la pandemia al Perú. Pensó que con ese acto se cerraba un capítulo azaroso de su vida pública y política en su tierra. Pero el círculo no se ha cerrado, todo lo contrario. Las pesquisas del fiscal Germán Juárez Atoque han encontrado abundante evidencia para decir que el hospital de Moquegua fue otro foco de propagación del virus de la corrupción. Y esta vez, los moqueguanos esperan que llegue la vacuna en forma de sentencias ejemplares que paren su impune propagación. Del tarjetazo al raquetazo en mi gobierno no hay tarjetazos, esta ha sido una de las frases que Martín Vizcarra Cornejo repetía como mantra cada vez que la prensa le preguntaba por contratos de familiares, amigos, colaboradores cercanos o gente de su entorno, en el aparato público. No han sido pocas las veces que los periodistas hurgaban en las páginas de transparencia de los ministerios y descubrían algún escarceo de nepotismo presidencial o, cuando menos, dudosas contrataciones para favorecer con plazas del Estado a gente relacionada con él, con su círculo de confianza, o con familiares o amigos de él o sus colaboradores más cercanos. El lugar común de los empleos públicos de favor es que los beneficiados o beneficiadas no tenían ni el perfil, ni la experiencia, menos la preparación para los puestos en los que fueron contratados a cuenta del erario.
Por eso, en estos contratos o se amañan los perfiles para que le calce como traje a la medida al beneficiado o, en los puestos de confianza, simplemente los contratan a dedo, sin más explicación que se trata de una orden del jefe. La denuncia sobre los extraños e irregulares contratos al cantante Ricardo Cisneros o Richard Swing en plena pandemia fue la oportunidad en que Vizcarra ensayó, más enfático, una explicación para insistir en su narrativa de negar que él o sus ministros hayan favorecido a alguien con puestos de trabajo para los que no estaba calificado. En mi gobierno no hay tarjetazos, la frase que acuñó en una de sus acostumbradas ruedas de prensa del mediodía, ha sido el incentivo que necesitaba la prensa para demostrarle que no decía la verdad. Una vez más. El histrionismo sin límite de Cisneros, el cúmulo de irregularidades en sus contrataciones, reveladas por el periodismo de investigación y confirmadas por la Contraloría y el Ministerio Público, y toda la trama de esfuerzos por ocultar la verdad en el entorno palaciego que su secretaria registró en una grabación subrepticia hizo que su caso fuera el más escandaloso en los 32 meses del gobierno de Vizcarra. Pero no fue el único. Los emblemáticos casos de Richard Cisneros, de su cuñado Freddy Herrera Vegazo o del joven y misterioso Luis Rivera Talledo, apodado el Richard Swing del Ministerio de Educación, desmienten categóricamente al expresidente Vizcarra cuando decía, muy orondo, que en su gobierno se había desterrado para siempre el tarjetazo, esa perversa práctica clientelar de favorecer a un familiar, amigo o partidario con un puesto de trabajo a cuenta de los fondos públicos y en contra de la meritocracia. Pero Martín Vizcarra fue más allá. En su corto gobierno inauguró y practicó intensamente, como si se trataran de interminables juegos de tenis, una práctica gemela, bautizada por la prensa local como el raquetazo, porque los beneficiarios de los contratos en puestos de confianza en el Estado compartían una raqueta de tenis con el mismo presidente. Ellos fueron colocados en puestos de trabajo para los que no estaban calificados y recibieron muy buenos sueldos, por encima del promedio de empleados o funcionarios públicos o privados. El raquetazo también se extendió a los familiares de los amigos del tenis. Parece un juego de ida y vuelta, pero no lo es. Es una manera burda de medrar desde el poder.